Estamos casi llegando al final de esta jornada a Puro Testing, que viene siendo una fiesta. Y es una celebración muy importante, una edición muy especial. Y para este cierre quisimos traer a una persona muy especial también para la comunidad de Testinui, alguien muy cercano. Hace muchas ediciones que estamos intentando que se dé esta instancia, así que estamos muy emocionados de que Maxi, como me mencionaba Aníbal, nos visite de España, un uruguayo por el mundo. Para ir rompiendo el hielo, Maxi, contanos un poquito más de ti, sobre ITI y tu rol dentro del centro tecnológico. Buenas tardes, Uruguay. Buenas noches, España. La verdad que estoy muy agradecido por la invitación y muy contento por estar aquí. Es verdad que nos debíamos esta visita desde hace mucho tiempo. Espero no defraudar, pero yo no fui tester, nunca fui tester. ¿Vale? Comencé la disciplina de test desde el punto de vista de gestión. Aquí tuve la oportunidad de reencontrarme con mucha gente que me introdujo en el mundo de testing, marca por ahí, y conocí la disciplina desde el punto de vista de gestión. Y cosas de la vida, 20 años después, sigo muy enamorado de la disciplina y sigo haciendo cosas de testing. ¿Vale? Encontré una oportunidad y un camino profesional que me ha llevado a hacer un montón de proyectos súper interesantes. Trabajo en ITI, Centro Tecnológico de Informática. Es un centro tecnológico, es una figura de centro tecnológico privado. El objetivo de los centros tecnológicos, al menos en España, es transferir el conocimiento a las empresas. Todo el músculo de innovación, investigación, desarrollo, que muchas empresas no se pueden permitir, o muchas líneas de investigación que son muy pioneras, los centros tecnológicos abordan esa investigación y de alguna forma la vuelcan a la comunidad TIC, a la comunidad del software, en soluciones y servicios que son innovadores. Dentro de esos servicios innovadores, aunque parezca mentira, en 2024, muchas de las buenas prácticas de test son innovadoras. Sobre todo el mundo está cambiando, hay muchos temas de inteligencia artificial, que no soy ningún experto y se habló muchísimo sobre el tema, nos van a cambiar un poco la forma en que hacemos las cosas. Y ese es el objetivo un poco del ITI, de volcar ese contenido en la sociedad TIC. Sí, han hecho proyectos muy interesantes, vamos a profundizar o mencionar algunos que son relacionados a sistemas, relacionados a pruebas de sistemas de seguridad crítica. Sí. Chan, chan. Este es el disclaimer de la charla. Perdón, me olvidé el disclaimer. Sí, adelante. Ok. Está basada en historia real, pero bueno, algún dato dramático puede cambiar. Puede cambiar. Entonces, y los nombres que se escuchen y eso no son reales. No lo son. Ahora sí. Ok. Ustedes han tenido la posibilidad de trabajar en sistemas de seguridad crítica, como las pruebas del tren de alta velocidad de Europa. Entonces, quisiéramos consultarte o que nos cuentes qué características tienen este tipo de proyectos. Bien. Es verdad, este tipo de proyectos tuve la oportunidad entre 2008 y 2012, de participar del ordenador a bordo de un tren de alta velocidad, que es el que controla la velocidad del frenado y todo lo que sucede en un tren de alta velocidad. La verdad que, de un punto de vista, es mucho más fácil la parte de test, aunque parezca paradójico, es mucho más fácil la parte de test, pero por otro lado es otra cosa, es otra película. ¿Vale? Por poner un poco de contexto, los sistemas de seguridad crítica son aquellos sistemas que pueden poner en riesgo la vida humana o el medio ambiente. Un tren de alta velocidad, un coche autónomo, un avión. El sector sanitario, los tomógrafos, incluso dispositivos sanitarios que están al alcance de la mano pueden considerarse productos sanitarios y seguridad crítica. Y según el nivel de criticidad, las pruebas son más exhaustivas o no. ¿Vale? En los niveles más altos, las pruebas son extremadamente exhaustivas. ¿Por qué digo que es más fácil? En primer lugar, porque está muy reglado y no es opcional. El testing no es opcional. Se tiene que hacer, punto. No hay que discutir con nadie. Se hace. Por otro lado, también tienen presupuesto. Algo que también muchas veces luchamos desde el punto de vista de la disciplina de testing en conseguir ese presupuesto. Tiene presupuesto incluso tan grande como el 40 o 60% de lo que es el proyecto de construcción de software. O sea que hay presupuesto. Y también nos respetan. Como disciplina de test, como equipo que hacemos testing, nos sentimos respetados. Nos sentimos como que tenemos el control del proyecto, lo cual me deja muy tranquilo cuando me subo a un tren de alta velocidad, que en definitiva los equipos son los que participan. Este tipo de proyectos
sucede en una ventana de tiempo que es muy grande. A veces son proyectos a 20 años vista. Nosotros participamos en una ventana muy pequeña de tiempo, ¿vale? Que al final fueron los primeros años de construcción del software y después esto sigue un montón de etapas. ¿Por qué digo que es otra cosa? En definitiva, los perfiles que se necesitan, la gente que hace pruebas, son diferentes a los que conocemos en software de propósito general. Buscamos ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros industriales, ingenieros software, ¿vale? Gente que conozca un poco, que pueda saber interpretar todo lo que hay por detrás. Tenemos que desaprender un montón de cosas que hacemos en testing para aprender cosas nuevas. Todo aquello de las técnicas formales de caja blanca, caja negra, particiones de equivalencia, valores límites, todo eso lleva a esa formalidad, ¿vale? Y por otro lado, es la parte del formalismo que se le da. Esto está todo muy reglado. Cuando se avanza en una línea de código, tiene que haber una contraparte que compruebe que esa línea de código es así. La formalidad es tan grande que llegamos a tener que poder demostrar 100% de cobertura de código, ¿vale? Algo que igual es inviable en otro tipo de aplicaciones. Entonces, las herramientas que se utilizan para garantizar eso también son especiales, son herramientas que son certificadas. Entonces, tenemos que cambiar la forma de aprender, tenemos que introducir nuevas herramientas. Por un lado tenemos toda la parte de pruebas de caja blanca, conociendo el código, garantizando análisis estático de código, análisis dinámico de código, con todos los casos de test que tengan 100% de cobertura, con herramientas que son certificadas. ¿Qué sería una herramienta certificada para estar todos en contexto? Aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, no puedo utilizar SonarQube o SonarCloud para poder hacer un análisis estático de código, ¿vale? El análisis estático de código es obligatorio en este tipo de aplicaciones, pero solo puedo usar herramientas certificadas. ¿Qué significa que estén certificadas? Que o bien la herramienta ha sido utilizada en esos contextos de seguridad crítica y se puede utilizar para generar la evidencia de que hemos pasado por ahí, o sea que es una herramienta que ha demostrado en otro tipo de proyectos que la evidencia que genera es suficiente como para decir, bien, me quedo tranquilo que la cobertura es buena, ¿vale? Son herramientas que además tienen que poder simular un sistema operativo en tiempo real, simular una redundancia 3-a-2, entonces son herramientas que son muy específicas del sector, incluso específicas y configuradas para el sector ferroviario, automoción, aviación. Es sumamente interesante y vamos a hacer una invitación a que vean una charla muy extensiva de este tema que estuvimos compartiendo con Maxi ya hace un tiempo, que es sobre este proyecto que nos está compartiendo ahora. La idea era contarles un poco estos sistemas críticos que son, los tipos de proyectos que tienen, cómo esa estrategia de prueba cambia con respecto, que ahora también nos puede comentar, si querés nos puedes comentar un poquito para adelantar lo que es el webinar, si querés contarnos un poquitito lo de la estrategia y después hacemos la invitación. Okay. La estrategia está muy reglada, aquí no se puede inventar nada, es una normativa que se tiene que seguir, y cada paso que damos tiene que generar esa evidencia, ¿vale? Entonces, evidencia que el tester tiene que firmar, o sea, firma el tester, firma la estrategia. La estrategia que se sigue es, las capas más bajas van garantizando la parte de pruebas unitarias, después los equipos de test, análisis estático de código, análisis dinámico de código con la cobertura del 100% y así siguen subiendo. Las pruebas en las capas más superiores, por ejemplo, está tan reglado que están definidos los casos de test. Hay 120 casos de validación que dicen, si pasan estos 120 casos, pues podemos pasar a la siguiente etapa, que igual es la prueba en vía o la prueba en algún simulador un poco más específico. Entonces, llegamos hasta ese punto, en el cual tuvimos que simular las entradas que suceden o que recibe el ordenador a bordo, con esos 120 casos de test, y garantizar el caso, y garantizar las pruebas. Por otro lado, cuando yo decía de las herramientas, fíjense de los importes que estamos manejando. Una herramienta de este estilo puede llegar a costar hasta 60.000 euros o incluso más, ¿vale? Tanto es así que la anécdota es que cuando abrí la petición de compra puse comprar esta herramienta, 60.000 euros, y a los 5 minutos me llamó la administración preguntando a ver si me había faltado, si me había equivocado y había puesto un 0 de más.
Y le dije, no, esa es la herramienta que necesitamos y el proyecto pues tiene ese presupuesto para hacerlo. Impresionante. Ya lo creo. Todos los días firmamos un cheque así. Para seguir profundizando, los invitamos a ver este webinar que no solamente cuenta de esta experiencia, que es de seguridad crítica en el contexto de la parte del tren de alta velocidad, sino que también comparte sobre otra experiencia con sistemas críticos en el sistema de salud. Así que también los invitamos a revivir ese webinar que estuvo muy interesante y conversamos muchísimo y sin restricciones de tiempo. Sin restricciones de tiempo. Sí, son proyectos que suceden una vez en la vida. Seguimos vinculados con el sector ferroviario, pero estamos en otro nivel. Los niveles de seguridad son abre la puerta, cierra la puerta y poco más. Sí. El tester de toda la vida. Sí, sí. Como centro tecnológico, además tienen distintas líneas de investigación y me gustaría que compartieras hoy cuáles iniciativas hoy están trabajando, que quieras destacar, relacionadas a testing y calidad. Bueno, como decía al principio, el Centro Tecnológico tiene un poco la misión de volcar ese conocimiento en la sociedad TIC, en las empresas de software. Desde hace unos 5 o 6 años comenzamos con una prueba de concepto, una herramienta de automatización de pruebas que hace 2 años vio la luz. La probamos en distintos contextos, con distintos clientes, con empresas colaboradoras. Y un poco los resultados que tenemos a febrero del día de hoy es que la herramienta ha tenido bastante aceptación dentro del entorno que le hemos probado. Actualmente tenemos cerca de 21.000 casos de test automatizados y en caso de pruebas automáticas están funcionando. La herramienta al final es algo que estoy seguro que muchos de los que están aquí han llegado o muchas empresas han llegado, es un framework de automatización que se basa en Gherkin, Cucumber y a partir de ahí agrega capas para facilitar o reutilizar pasos o atacar un file system, base de datos, correos. Entonces, en esa línea de investigación es un poco el resultado de estos últimos años. Quizás ahora el desafío es introducir toda la parte de inteligencia artificial, como vieron a lo largo de todas las jornadas, en este tipo de herramientas. Yo compro un poco lo que se dijo en el keynote inicial de Donna, que 20% más eficiente, 40% más preciso. ¿Vale? Eso es lo que estamos buscando. Estamos dotando la herramienta de algún motor de inteligencia artificial que nos permita, de alguna forma, extraer casos de test de forma automática o mejorar esos casos de test que tenemos definido para tener esa precisión que hoy día no tenemos y tener esa eficiencia que no tenemos. Pero está claro que la inteligencia artificial es el camino que tienen que seguir este tipo de herramientas. Pasamos de pruebas manuales a pruebas automáticas y tenemos que en algún punto llegar a pruebas autónomas, que se retroalimenten con la información que tenemos o con los casos de pruebas automáticas que tenemos. En febrero de este año nos juntamos con los equipos de inteligencia artificial y machine learning que existen en el centro tecnológico. Existe toda una rama, todo un equipo bastante grande en esto y como consumidores, como tester, dijimos, ¿en qué nos pueden ayudar? Una línea es esta, es potenciar la herramienta con generación automática de casos de test. Otra línea de investigación que parece bastante atractiva es la generación sintética de datos. Existe toda una normativa a nivel de ley de protección de datos o acceso a datos de producción que nos limita muchas veces la hora de generar juegos de datos para la parte de pruebas. Entonces vimos que teníamos una posibilidad en generar esos casos de test de manera sintética, con información anónima, pero que sea coherente, consistente, correcto. Calidad del dato entra mucho en eso, algo que se mencionó prácticamente en todas las sesiones de inteligencia artificial. Y creemos que puede ser una oportunidad. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé porque esto es muy reciente lo que estamos investigando. Y la última línea de investigación que decidimos hacer, porque había muchas y otras las descartamos por capacidades, es en la regresión selectiva de casos de test. Que la herramienta de alguna forma detecte las diferencias de una versión de código con otra y pueda ser capaz de seleccionar los casos de test de manera autónoma y tener un feedback mucho más temprano de aquellos casos de test que se ven afectados según la funcionalidad que se esté tocando, según el riesgo que podamos tener basado en datos de defectos reportados en este módulo, porque si lo tocan siempre se rompe, o basados en los casos de test automatizados que ya tenemos. Entonces son 3 líneas incipientes que estamos intentando tirar por ahí. La herramienta es open source, es gratuita, ahí está el QR para acceder al código
me parece que se pueden ver beneficiados si lo utilizan. Bien, conversamos hasta ahora entonces brevemente proyectos en los que trabajan que son muy particulares, o sea, con características que quizás no todos los días nosotros nos enfrentamos a ese tipo de sistema de seguridad crítica. También estuvimos conversando sobre las líneas de investigación en las que están. Y ahora nos gustaría conversar un poquito de otra faceta que también tienen, que también son referentes en España con una conferencia que se llama VLC Testing, que tú la dices de una forma que yo no la puedo pronunciar, pero bueno, quería que nos compartas un poquito qué los llevó a ustedes a organizar esa conferencia que hoy es la que se destaca y es pionera en España por ser la de habla hispana. Sí, es VLC Testing. Es increíble, pero me cuesta pronunciar VLC Testing y referenciarlo con la conferencia. VLC Testing de Valencia Testing, ¿vale? Empezamos hace 14 años, este año va a ser la 14 edición de la conferencia. Año a año nos sorprendíamos la aceptación que iba teniendo la conferencia y cuando quisimos acordar éramos más de 500 personas en el auditorio, ¿vale? Lo cual nos obligó a replantearnos la forma de hacer la conferencia. Igual es una discusión que van a tener en Testing UI porque veo que aquí está creciendo y hay mucho potencial. En los años iniciales era difusión de la disciplina. Veíamos que había muchas cosas, imagínense Testing hace 14 años atrás, estoy seguro que eran un puñado de gente la que asistía a los eventos o cómo estaban. Y mucha gente era gente de renombre o planteaban cosas que igual, al menos en España y en Valencia en particular, quedaban muy lejanas de lo que era la realidad de la empresa. Entonces, en los inicios buscamos hacer una conferencia, un evento familiar, cercano, con experiencias reales de gente que se anime a contar un poco lo que hace en el día a día como tester, y que se sientan identificados en el público, que creo que es lo que transmite la conferencia. A mí hoy me pasó eso también, en muchos aspectos. Contaban cosas que digo, mirá qué bien, esto lo han hecho, Fede hizo esto, pues me llevo esta idea para llevarla allá, Donna dijo tal cosa, esto es bueno. Entonces, ese tipo de cosas que son cercanas a lo que es nuestro día a día, era un poco el motivo de la conferencia. Y fue principalmente difusión, pero nos encontramos con un evento que al final ha tenido mucha aceptación en la comunidad de testing en España y en general. ¿Y en esta edición qué nos vamos a encontrar? En esta edición, bueno, en primer lugar les invito a la conferencia, agarren el móvil, marquen en el calendario 2 y 3 de octubre de este año y están invitados, por supuesto, a la conferencia. Es una jornada presencial, tienen que estar en Valencia, si están por ahí es solo golpear y pueden pasar, están invitados. Pero también algo que nos dejó la pandemia es que hacemos una edición online. Muchos de los que están aquí han participado presencialmente, Guille, Claudia, Fede, y muchos también han participado de manera online. Gustavo, bueno, algunas caras repetidas también. Lo que nos dejó la pandemia es el evento virtual en streaming. El primer día está más enfocado a vivir la experiencia, hay que estar ahí para ver de qué va el evento. Es un festival de testing, montamos muchas actividades en paralelo y muchas actividades para que la gente interactúe, ¿vale? Un poco filosofía de lo que vimos en los coffee break aquí, eso de poder hablar con los demás. Pero el segundo día son charlas online. Y esto nos dejó la pandemia porque antes no teníamos esa filosofía y hemos visto que nos ha permitido romper fronteras y sobre todo acercar las comunidades de testing de Latinoamérica con España. Y creo que eso es muy rico. Totalmente de acuerdo, y una de las razones que sentimos tanta empatía y tanta conexión creo que es que compartimos mucho de esa visión en lo que es Testing UI. Sí. Y yo me llevo muchas ideas de Testing UI que seguramente las veamos, no sé si este año o el año que viene en Valencia, pero seguro que el participar de este tipo de eventos a uno lo enriquece y te llevas buenas ideas. Y para ir cerrando, pues ya nos están haciendo señas, un aprendizaje que nos quieras compartir que haya impactado en tu desarrollo profesional. A ver, un aprendizaje. Te diría que puede ser... Diría uno a nivel personal y otro a nivel de disciplina de test. A nivel personal, sobre todo ante cualquier cambio, ante cualquier nueva situación, incluso
la introducción de la inteligencia artificial puede ser esto, un nuevo proyecto, un nuevo desafío, el cruzar el charco. Siempre he tenido un poco la sensación esta del síndrome del impostor. Eso como que, uy, y yo no valgo para esto, y yo no sirvo, y no sé. Y al final me he dado cuenta que uno tiene que confiar en las capacidades que uno tiene que confiar en el trabajo que uno desarrolla, poner las horas que haga falta, sin exagerar, pero poner esas horas, confiar en el equipo si uno lo tiene, intentar hacerlo lo mejor que uno puede y por lo general los resultados acompañan. Hay que confiar un poco en ese desafío y animarse un poquito a dar ese paso. Y al final los resultados acompañan. Y si sale bien, estupendo, y si no salen tan bien, estupendo también porque hemos aprendido de eso. Así que esa es un poco una reflexión que creo que me ha acompañado siempre y me seguirá acompañando, que tengo ese puntito de, uy, ¿será que esto sí? Y a nivel de disciplina de test, creo que un reclamo que tengo muchas veces es visibilidad, que muchas veces no somos capaces de transmitir lo que hacemos. Muchas veces no damos la visibilidad que tenemos que tener. Y la visibilidad me gustaría dividirla en 3 aspectos principales. A nivel de equipo, la visibilidad que tenemos a nivel de equipo o cuál es nuestro valor a nivel de equipo es una actividad claramente preventiva, detectamos defectos en etapas tempranas para que no se produzcan en una etapa posterior. Eso es lo que hacemos a nivel de equipo. En ese nivel, nuestra actividad principal es apoyar al equipo, detectar defectos, tenerlos controlados y que se queden ahí. A nivel de gestión de proyecto y dirección de proyecto, lo que aportamos es que tomen decisiones basadas en riesgos controlados. Al final, eso es lo que aportamos. Como disciplina de test, damos información de cobertura funcional, cobertura de pruebas automáticas, calidad de código, rendimiento, un montón de aspectos que nos caracterizan como las características de testing. Se la brindamos a una persona que tiene que tomar la decisión y que tenga más elementos para poder tomar esa decisión. Es uno más, la calidad es uno más. El tiempo, la oportunidad, hay otras cosas que entran en juego, salvo que sea un tren de alta velocidad, que es no-go, no puede ir si no cumple todo. Lo demás, hay otras variables en juego que hay que tener en cuenta. Y a nivel de dirección estratégica, que muchas veces nos quedamos en ese nivel de gestión de proyecto y no vemos más allá, lo que aportamos es confianza, de alguna forma tener prestigio. Todos tenemos algún proveedor de confianza. ¿Qué significa eso de proveedor de confianza? Significa que de alguna forma cumple, entrega con calidad. ¿Vale? Entonces, el tener un departamento de test, pruebas automáticas, manuales o lo que sea, a ese nivel, lo que hace es diferenciarnos. Como empresa software nos diferencia, porque al final terminamos haciendo las cosas bien y podemos presentar resultados que igual en otras empresas no lo consiguen, porque no llegan a ese nivel de confianza. Entonces, esos 3 niveles, estratégico, proyecto y equipo. Muchas gracias por esa reflexión. Y ahora para cerrar, te vamos a pedir otra reflexión que te gustaría que nos dejaras para nosotros. Ok, esta la tenía más preparada. Esta es una frase de Paul Latus que en esencia lo que dice literalmente no se puede gobernar un barco si no está en movimiento. ¿Vale? Básicamente eso es lo que nos pasa en el mundo TI. Estamos continuamente en movimiento y ahora viene la corriente de inteligencia artificial. ¿Y hasta dónde nos va a arrastrar? Si me quedo parado, pues no tengo gobierno. Entonces, la reflexión así más personal o el mensaje es tengan control de ese movimiento, tengan control del timón del barco y empiecen a gobernar ese rumbo que quieren seguir. ¿Que ahora pasa por inteligencia artificial? Pues denle la oportunidad a Machine Learning, a inteligencia artificial o lo que sea. ¿Que quieren especializarse en pruebas de rendimiento? Pues dirijan el barco hacia ese sentido. Pero la constante es que tenemos que movernos y tenemos que romper el status quo de donde estamos ahora y poder mirar más allá y animarse a dar ese paso. Muchas gracias, Maxi. Bueno, no sé si nos queda tiempo para preguntas, si no, un aplauso para Maxi. Muchas gracias.